Cristian Euskategui es un meteorólogo, nos atiende a esta hora. Don Cristian, buenos días. Don Julio, muy buenos días. Un cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Don Cristian, acaba de decir un colega suyo de la Universidad del Rosario que uno de los grandes problemas que tenemos es falta de profesionales como usted. Él dice que se necesitan en un país como Colombia 500 y que en Colombia hay solo 80 meteorólogos. ¿Usted coincide? Sí, efectivamente, muchos de los sectores deberían contar con un meteorólogo porque al final digamos que la información que transmite el IDAM es de carácter nacional, una información que es de carácter científico, pero termina siendo de una resolución gruesa. De allí la importancia de esa retroalimentación que debe haber desde todos los sectores, de todas las agremiaciones y demás, y allí pues lógicamente tiene cabida la participación de un meteorólogo que pueda afinar esas proyecciones que está haciendo el IDAM en un momento dado, afinarlas y contextualizarlas a un territorio y a un sector, ¿no? Don Cristian, parte de la discusión tiene que ver con el hecho de que, como han explicado los expertos como usted, este frente frío, pues es muy difícil de predecir días antes de que pueda ocurrir una tragedia. ¿Eso se debe a la característica natural de los frentes fríos en regiones como la nuestra o al hecho de que al IDEAM de pronto le faltan unos equipos más modernos? Bueno, allí hay que señalar dos cosas. Los frentes fríos normalmente transitan en latitudes medias, es decir, un poco más al norte de donde está ubicado nuestro país. Esos frentes avanzan de occidente a oriente y de manera regular no es que tengan una incidencia notoria ni frecuente para nuestro país porque transitan, insisto, un poco más al norte. Sucede que desde hace algunos años ellos han venido bajándose un poco en términos de latitud, acercándose a nuestro territorio. El año pasado tuvimos la cercanía de un frente allí en La Guajira, muy cerca de la península de La Guajira, y generó algunas lluvias, pero este frente digamos que se bajó un poco más. Para San Andrés y Providencia ha habido también, digamos, una incidencia, pues porque ellos están un poco más al norte del archipiélago, y en esa medida la cola o la parte final del frente tiende a causarles un impacto que puede tener una frecuencia en la historia. Pero para la costa caribe y para el centro del país, pues no ha habido una frecuencia importante. Entonces, digamos que allí hay una situación a investigar y es el porqué del debilitamiento de la alta presión allí en el Atlántico que está dando lugar a que esos frentes se bajen un poco y pues que generen las afectaciones que hemos venido viendo. Claro, pero señor Euskategui, ayer conversábamos con la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y nos quedan muchas dudas sobre temas que por supuesto son técnicos, pero que pueden ser muy significativos cuando uno quiere prevenir este tipo de emergencias, y es una gráfica que refleja el nivel de embalse versus la curva guía máxima, porque el debate aquí es si no de pronto se tenía que prever que estuviese incluso por debajo de esa línea máxima para no solamente cumplir la regulación y la ley, sino además evitar que ocurriera lo que terminó sucediendo. Ese tema, ¿qué tanta credibilidad le da usted a la información que ha entregado la ministra de Ambiente, Irene Vélez, frente al manejo que dio en el caso puntual de Urrá a los niveles máximos permitidos y cómo se tenían que preparar para un escenario como el que finalmente ocurrió? Ok, bueno, normalmente digamos que esta es una época, enero es una época en que los niveles de los ríos y de los embalses en general no están altos. ¿Por qué? Porque en enero tienden a disminuir las lluvias de manera regular en el país, las precipitaciones son escasas en diversas áreas del territorio nacional, incluidas áreas del Nudo del Paramillo. Digamos que allí es importante señalar y analizar si las entradas que teníamos al sistema como tal, producto de las lluvias, era el mismo a la salida, es decir, si el caudal la cantidad de precipitación que entraba era igual al caudal de salida que se podía ir desembalsando. Entonces, digamos que allí esa es una situación a analizar y a investigar si se quiere. Adicionalmente, algo que es muy importante y que muchos de los sectores no lo practican con
con toda la rigurosidad del caso, y es lo que nos manda el decreto 2157, que está asociado a la gestión de riesgo y al plan de gestión de riesgo como tal a nivel sectorial. Y entonces, en esa medida, en un momento dado deberían ser muy operativas los niveles de alerta amarillo, naranja y rojo, con, digamos, unas acciones de respuesta para cada uno de esos niveles. Y lógicamente el nivel de esas alertas pues tiene un asocio con el nivel en el que está el embalse, ¿cierto? En un momento dado. Y entonces, en esa medida, digamos que no es tan claro en un momento dado que nos muestren cuáles son los niveles amarillo, naranja y rojo, para de manera progresiva ir tomando esas acciones preventivas que logre en un momento dado amortiguar esas causas o efectos negativos que puede tener una condición súbita de lluvias y de aumento importante de ese nivel del embalse. Y lógicamente un nivel de un embalse pues no sube de un momento a otro, sino que es gradual, ¿cierto? Es progresivo. Ahora, las lluvias que se dieron a final de enero, en 3 días llovió cerca de 180 milímetros entre el 31 de enero y el 2. Sí. Y allí hay algo importante, y rápidamente lo digo, y es que enero venía muy excesivo, llovió 4 veces más de lo que llueve normalmente en la zona de Idurra. Entonces, esa condición sumada a esas lluvias fuertes del comienzo de febrero, pues finalmente debieron haber tenido una condición antecedente para que amortiguara esa situación que se dio, ¿no? Y me refiero más a acciones, ¿no? Don Cristian, el gobierno, las autoridades han hablado incluso de un posible segundo evento de aire frío que podría afectar y provocar lluvias como las que ya se vivieron. ¿Eso es predecible o no? ¿Si realmente puede ocurrir o no? Bueno, allí hay 2 cosas. El frente que estuvo hacia final de enero, digamos que bajó, a la semana bajó otro. Digamos que el prever y el predecir, el proyectar que un frente de esos va a bajar, digamos que se logra anticipar con unos 4 días de anticipación, 5 días de anticipación, con base en la información que nos suministran diferentes entes internacionales, como lo es la NOAA de los Estados Unidos, y lógicamente con la información que maneja el IDEAM, que más allá de no ser una información primaria, datos primarios de ellos, pues lógicamente tienen sus análisis a partir de especialistas y científicos que están allí para determinar en qué momento pueden afectar en términos de lluvia, mar de leve y demás, vientos fuertes, un acercamiento de un frente de ese estilo. Pero más allá de ese tiempo es complejo llegar a predecirlo, ¿no? Claro, pero usted mencionaba algo y decía que no es un fenómeno habitual la llegada de estos frentes fríos a estas latitudes. Con todo lo que se ha discutido del cambio climático, ¿hay que prepararse para que sea más habitual de lo que se podría esperar? Pues muy seguramente ese posible debilitamiento de la alta presión al que me he referido como una hipótesis para que esos frentes bajen más, muy seguramente está asociado a todo lo que tiene que ver con cambio climático. Y lo digo de manera particular porque hacia un par de décadas atrás, 1 o 2 décadas atrás, no bajaban tanto y progresivamente empezaron a bajar en términos de latitud. Esas condiciones oceánicas en términos del calentamiento del océano como tal, que cada vez está más cálido, pues permite también que haya mayores niveles de evaporación y que haya un mayor intercambio de energía entre el océano y la atmósfera, que permite en un momento dado que esos frentes puedan bajar un poco más en términos de latitud, sumado a que el Atlántico y el Mar Caribe en general han venido mostrando un calentamiento anómalo de sus aguas en los últimos años, ¿no? Don Cristian, entendiendo que para que una situación como esta no se repita en ningún lugar de Colombia, aparte de la prevención, pues hay que tener algunos disparadores de alarma.
hablemos de la realidad de las estaciones hidrográficas que deberían haber encendido alarmas, por lo menos para evacuar las zonas que terminaron inundadas. ¿Cuántas hay? ¿Existen o no existen? ¿Se activaron o no se activaron? ¿Usted qué sabe? El IDEAM tiene algunas estaciones aguas arriba, en general en los embalses. Tienen estaciones aguas arriba a la entrada y luego a la salida. Digamos que allá hay y me disculpan, una especie de caja negra frente a la información que hay al interior de los sistemas como tal, porque hay datos que en un momento dado el IDEAM no logra contar con ellos y el IDEAM lógicamente no tiene en cuenta dentro de sus proyecciones la operación de un embalse como tal. Y entonces en esa medida es complejo para el IDEAM decir aguas abajo del embalse vamos a tener un nivel X cuando la operación puede ser muy diferente a la esperada. Entonces, digamos que allí el ojo yo creo que hacia el tema de la operación en términos de la entrada de entrada de caudales producto de la lluvia y las salidas que ellos hacen producto de esa regulación en términos de la operación misma, ¿no? Pues es el concepto de un profesional, Cristian Uzcategui, meteorólogo, sobre la situación de Córdoba. Ese es nuestro tema de hoy, buscar soluciones. Don Cristian, feliz mañana.